wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love makes the world go round. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cine Negativo, un programa de cine independiente. Estamos en los estudios de Barricada TV en el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras en el barrio porteño de Almagro. Y como todos los sábados a la noche, es un placer compartir este momento de cine con ustedes ahí del otro lado. Esta noche recibimos la visita de una gran directora de cine, documentalista de cine argentino. Estamos con Valeria Roy. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contenta de estar acá, la verdad. Muy contenta. Así que, bueno, bien. Con ganas de conversar. Y recién con la peli en cartelera, estrenada recientemente, estamos hablando de Paisaje Épico, Paisajes Épicos. Contanos un poco cómo le fue a la peli. Vamos a hablar en el primer bloque de lleno de tu película, de tu estreno. Bueno, la verdad que fue hermoso el estreno, fue una tarde, noche muy linda. 18:45 nos tocó de horario, me parece un buen horario ahí en el Gaumont. Y bueno, se llenó la sala y la verdad que para mí fue muy emocionante estar ahí con mucha gente amiga del mundo del cine, de la vida, de distintos lugares y de la familia, y también mucha gente que llegó espontáneamente. Por suerte prácticamente la sala estuvo llena, así que para mí fue muy emocionante, ¿no? En el final, escuchar a la gente aplaudir y estar tan agradecida, salir y recibir mucho afecto. Así que muy contenta, muy contenta de que por fin, en este agosto extraño, pero un agosto al fin, de una manera mía, yo quería siempre estar en agosto porque sentía que quería hacer un homenaje obviamente a San Martín, sí, pero a través de recuperar a Fidel Roig Matons, mi bisabuelo, ¿no? Y este artista que lo dio todo por eso. Bueno, te iba a preguntar justamente eso. La siguiente pregunta era, primero, bueno, hoy justamente se cumple un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Contanos quién fue Fidel Roig Matons y, bueno, de qué va la película, qué te motivó a realizar y contar esta tan bella historia con estos paisajes tan increíbles. Sí. Bueno, Fidel Roig Matons llegó de Gerona, de Barcelona, nació en Gerona a fines del siglo XIX y llegó a Argentina recién en 1908. Él estudió arte plástico entre Gerona y Barcelona, en la Academia Nacional de Barcelona de Bellas Artes. Se formó allá como artista plástico, también era músico, era violinista. Y llega con sus artes a Mendoza. Completísimo. Sí, llega con 23 años, muy joven, pero venía estudiando de muy chico y era muy talentoso, tanto en el violín como en la pintura. Y llega a Mendoza por una razón personal, que su hermana mayor se había casado con un catalán y habían abierto un cine en Maipú, en Mendoza. Mirá. Mirá qué loco, ¿no? La vida. Y llega ahí para estar con su hermana, colaborar ahí y bueno, después, recién en el 22, va a casarse con mi bisabuela, Elizabeth, y con ella van a formar una familia en la que van a tener 5 hijos. Y bueno, muchos años él también fue docente, pero después de los 30... con ese otro golpe que hubo en nuestra historia argentina, él, bueno, deja su docencia en colegios y funda así en su casa una academia que se llamó la Academia Velázquez de Dibujo y Pintura. Y hasta ese momento él se había dedicado mucho más a la música que a la pintura. Pintaba en los alrededores de Mendoza, hacía cosas porque sabía muchísimo y le encantaba, amaba pintar y dibujar, pero no se dedicaba solo a eso, ¿no? Entonces tenía muchas cosas que hacer y a partir de este momento entonces empieza a investigar cosas de la historia que lo fascinaban
Y los primeros años se dedicó a pintar a los huarpes, al pueblo huarpe, en la zona de La Valla, de las lagunas del Rosario, de todo lo que es lagunas. Y después, con el trasandino, un día, dice la historia familiar, cuenta que un día se fueron de paseo con mi bisabuela hasta Uspallata. En el trasandino en ese tiempo se podía viajar en el tren, era increíble. Todavía quedan vestigios de ese tren ahí en la cordillera, es increíble. Y entonces en ese viaje él no podía creer la belleza de la alta montaña, ¿viste? Porque en realidad para alguien que vive en Mendoza no es tan fácil tampoco ir a la alta montaña. Claro, para nada, ni siquiera hoy lo digo, y en ese tiempo mi bisabuelo sí conocía hasta el Pedemonte, así, pero la alta montaña, así, subir tan adentro, y empezó, y bueno, quedó maravillado. Ya conocía, por supuesto, la historia de San Martín, entonces con mi bisabuela, que también era docente, y eso también es importante porque ella era directora de escuela y era pianista también, y amaban la cultura, el arte en la casa, era algo muy... Se hablaba mucho de historias, ¿no? En la familia, era algo que era muy, muy cotidiano. Entonces ahí sale el Santo de la Espada en 1933 y eso... Dice, bueno, este paisaje no es solo un paisaje cualquiera, o sea, no es solo un paisaje increíble que él quería captar con su pincel, ¿no? Sino que también el paisaje por donde había sucedido esta gesta tan importante para Argentina. Y en ese tiempo él decidió, bueno, empezar por eso. Y empezó primero pintando los paisajes del Paso Uspallata, estudiando historia fuertemente, empezó a relacionarse ahí con historiadores también. Y de esa manera empezó con el primer cuadro que hace de San Martín, que va a ser para el año 40, que en ese tiempo se llamaba Instituto Sanmartiniano, no nacional. Todavía no era nacional el Instituto Sanmartiniano. Le solicita si él puede hacer un retrato de San Martín joven, porque, bueno, todos los retratos que había por ahí dando vueltas daban dudas. Bueno. Y entonces ahí es que él dice, bueno, veamos qué hay, y el daguerrotipo de 1848, San Martín anciano, ¿no? Que todos conocemos, la foto de San Martín ya mayor, 2 años antes de morir. Bueno, él toma ese daguerrotipo y con ese daguerrotipo hace un trabajo donde no solamente, bueno, lo rejuvenece, tratando de respetar las facciones con todo un estudio que la hace, obviamente, con todas sus artes y todo lo que sabía, sino que además también en relación a lo que se decía en los textos, por ejemplo, la tez de su piel, ¿no? Que no lo hace blanco a San Martín, lo hace ojos oscuros, de tez más trigueña, que es como también lo mencionan las personas que lo conocieron, lo trataron en sus crónicas. Entonces, bueno, ese primer retrato lo compra el Instituto Nacional, Instituto Sanmartiniano todavía está ahí en su salón hoy. Y bueno, y a partir de eso decide hacer otro para la provincia de Mendoza, porque cómo iba a estar solo en Buenos Aires, ¿no? Dijo, no, si hago esto, tiene que quedar en Mendoza. Y ahí empieza también con esta idea entonces de unir el paisaje y la historia. Y decir, bueno, ¿cómo? Y ahí, bueno, ahí es donde yo, conociendo la montaña, ¿no? Y los relatos familiares y viendo esas fotos increíbles que teníamos guardadas, cuando ya llego al fílmico, digamos, que también, porque mi bisabuelo compró con sus hijos en el año 46, ahí termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, una cámara japonesa que se llama Kinamo, que era una cámara de 35 milímetros, que usaban los japoneses, era chiquita, tipo como una de 16 Bolex, pero japonesa, y se llamaba Kinamo, no sé, era de 35. La cuestión es que con eso empiezan a filmar las expediciones, porque hasta ese momento las primeras obviamente solo hay fotos, pero ya a partir de ese momento empieza a haber también fílmico. Y bueno, la verdad que todo eso estaba guardado, así como sus palabras, ¿no? Él escribía diarios en la alta montaña, y no solo escribía diarios en alta montaña, sino también cuando él empieza con su obra por ejemplo, con su primera gran obra de pintura e historia, que es el regreso del general San Martín y su encuentro con la Sábal en la cumbre del Portillo,
¿sí? Donde está el manzano histórico, pero en la cumbre del Portillo, arriba, atrás, en la alta montaña. Él ahí, viste, es como que dice, bueno, va a dar cuenta y él va a sacar publicaciones escritas por él de por qué quería hacer por qué decía hacer esa obra. Bueno, entonces toda esta información, que estaba diseminada de distintas maneras, por supuesto, en mi familia eran bastante, me tomó bastantes años aprender, conocerla, encontrarla, bueno, todo esto. Y bueno, me parecía que era fundamental poder hacer una película, ¿no? Y así empezó todo esto que... Bueno, un gran resumen de lo que fue este señor, tu bisabuelo, sí. Fidel. Che, y más o menos, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer la película? Porque, o sea, uno la ve y ve no solamente unos paisajes imponentes, hermosos de lo que es la cordillera, el cruce de los Andes, sino que, bueno, el material de archivo, que es impresionante, es único, es increíble. Me imagino que haber hecho la película en ese trayecto habrá llevado un tiempo. Contanos cómo fue ese diseño, cómo fue ese despliegue. Bueno, eso lo hice en 2 etapas. Primero hice un scouting técnico, o sea, como te contaba, cuando terminaba la pandemia en el 21, me invitó el gobierno de San Juan a participar del cruce de los Andes que la provincia de San Juan hacía, por lo menos en homenaje al cruce por el paso de los Patos de 1817, de todos los febreros, entre fines de enero y febrero, ¿no? Ahí para hacer realmente la épica de intentar emular esto. Y me invitan y voy. Entonces eso fue muy importante para mí porque ese era el paso que de verdad no conocía. Uspallata lo conocía bien, Portillo también había ido varias veces. Igual hasta la cumbre de Portillo tampoco había ido, había ido hasta más o menos ahí. Pero el paso que me faltaba conocer era los Patos y era lo más difícil, es re difícil acceder ahí. Esa expedición es muy cara si uno la quiere hacer como turista normal. Y bueno, logro entrar ahí y bueno, cuando hago ese cruce, realmente ahí dije, bueno, esto es increíble, pero filmar acá va a ser muy difícil, obvio, ¿no? Estamos de acuerdo que iba a ser muy, muy difícil. Sí. Por suerte, Fidel elige el paso del Espinacito, que se ve ahí, es parte del afiche, ¿no? Que ahí está, ese es el Espinacito, que es una de las cumbres del Paso de los Patos. Que eso está a 2 días de viaje a caballo y con la logística. O sea, no eligió para su obra, por suerte, el final del viaje. ¿No? Porque si no hubiese sido casi imposible hacerlo. Igual 2 días es un montonazo. Sí. Solamente para llegar a lugares. Sí, es así. Así que bueno, yo dije, voy por esto. Obviamente tuve el apoyo de San Juan para el rodaje de eso también. La verdad que muy agradecida en eso porque... Pero bueno, el hecho de haberlo hecho previamente, este scouting técnico me ayudó mucho a determinar un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, entre el archivo, por un lado, que tenía... Yo trabajé mucho en guión previamente, porque sabía que no iba a tener mucho tiempo de rodaje, sabía que tenía que filmar en poco tiempo. Claro. Tenía que filmar, como decía el otro día en otra entrevista, dije algo que me parece que es lo que traté de hacer, que tenía que ver con... filmar casi como si fuera fílmico también hoy. Claro. Que era otra planificación. Yo empecé a hacer cine cuando todavía llevábamos las latas a revelar a los laboratorios y todo eso me tocó. Entonces aprendí a filmar en 35 y bueno, la verdad es que en este tiempo del digital, esta película en particular necesitaba estar planificada muy bien. Yo también fui asistente de dirección de películas de ficción. Entonces es como que utilicé todas mis herramientas de productora, asistente de dirección, de guión, para hacer una planificación realmente impresionante y aprovechar el tiempo lo mejor posible. Y bueno, tuve suerte de tener un excelente director de fotografía y cámara, realmente Miguel Ángel Machado García, de Venezuela, un grande, la verdad, un capo, porque él entendió muy bien todo. Y bueno, el rodaje fue difícil. Puedo contar algunas anécdotas, no sé, pero, o sea, en el Portillo estuvimos en 3 días, teníamos que sacar todo. Y ya está, o sea, 3 días de estar de expedición ahí.
cada día es una locura. Después en lo que fue Uspallata era el lugar más fácil, porque sí, es más fácil alojarse, es otra altura, todo era más fácil. Uspallata fue lo más sencillo, pero sin embargo, aunque se suponía que en Uspallata iba a ser re fácil, el clima nos jugó malas pasadas y tuvimos varios problemas, lluvia, bueno, de todo, viento terrible, que en un momento parecía que no íbamos a poder filmar un día entero. Así que bueno, en Uspallata estuvimos como 4 días, pero con problemas igual de climáticos complejos, que tuve que tomar la decisión de filmar bajo la lluvia, si se podían cubrir los equipos y todo. De hecho, hay unas escenas que se ve que está todo muy nublado, así, porque era muy difícil si no seguir. Y ya en Los Patos, como te digo, la expedición duró 5 días en total. Y cuando hicimos cumbre en el Espinancito, como se ve, nos agarró una tormenta. Por suerte Miguel subió primero, desdoblamos el equipo, eso lo hicimos todo muchas veces. Esto de que la cámara se fuese antes, con el sonido se iban. Me esperaban muy lejos para hacer esos grandes planos. Sí. Y entonces ahí con Handy me decía, bueno, ya estamos en posición, empiecen, ¿no? Entonces ahí se iba haciendo. Bueno, la verdad que fue la bajada del Espinancito, por ejemplo, no pudimos filmarla porque era una avalancha de nieve ya y teníamos que proteger los equipos y tratar de agarrarnos bien del caballo y no caernos. Claro. Así que había que tomar decisiones. Sí. Qué aventura, sí. ¿No? Aparte ya hacer una película imagino que es una gran aventura, hacerlo en ese contexto me imagino que habrá sido genial. Sí. Nos tenemos que ir al corte, al primero de esta noche, pero primero decinos, para cerrar ya, dónde podemos ver la peli, dónde puede verse, está también en la plataforma del Inca, en Cinear, contanos, que el espectador sepa dónde puede ir a verla. Bueno, los invito al Gaumont, todas las funciones que quedan son siempre a las 18:45, ahí frente a la Plaza del Congreso, todos lo conocen, nuestro querido Gaumont. También en Cinear Play, entonces sí se puede ver estos días, por una semana va a estar liberada la película para verla como estreno digital, le llaman. Sí. Ahí se puede ver en todo el país, así que bueno, quien quiera verla. Ya me avisaron de Espacio Inca que pronto también estará en San Martín de los Andes y Tucumán, pero eso todavía no lo tengo, pero les voy avisando. Y en Mendoza estamos el 23 de agosto, estrenando en el cine de la universidad. Y después en el Espacio Imperial, el Cine Teatro Imperial de Maipú. Justamente. Ahí va a estar también Paisaje Épico en salas en Mendoza, cosa que me hace muy feliz. Qué bueno. Invitados, ojalá la puedan ver. Bueno, perfecto. Bueno, damas y caballeros, ya saben entonces ahí el plan para el fin de semana, Paisaje Épico de la realizadora Valeria Roy. Nos vamos al primer corte de esta noche y ya seguimos con más Cine Negativo. Muy bien, y continuamos en Cine Negativo. Bueno, Valeria, me gustaría ahora seguir en este bloque haciendo tal vez lo que sería un viaje al pasado. Contanos qué fue lo que te motivó, qué fue lo que te convirtió en una cineasta, cómo fue tu infancia en relación al cine, ibas al cine, a los videoclubs, ¿qué fue? Bueno, sí, fui una persona que desde muy chiquita, con mi viejo, fuimos fanáticos de Star Wars. Yo vi Star Wars en el cine con 6 años. Me acuerdo del estreno, así, por esos años. Era muy chiquita que mi papá era fanático, entonces después la ciencia ficción me encantó y me apasionó. A partir de ahí me hice fanática del cine siempre. Ya creciendo, obviamente, entré en otra etapa en la adolescencia, me enamoré del neorrealismo italiano, por ejemplo. Me acuerdo que todas las películas del neorrealismo, pero sobre todo, qué sé yo, bueno, Ladrón de bicicleta, La Tierra Trema, ¿no? Películas que me marcaron mucho. Después Cinema Paradiso, ¿te acordás? Que sigue siendo un clásico hermoso. Después Kieslowski, cuando apareció Kieslowski, que te rompe la cabeza, también pum, me decís, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo puede existir esta gente, estas películas tan hermosas?
Mucho por ahí, después también mucho con el cine argentino me pasó de admirar mucho siempre a Pino Solanas, yo no solo como documentalista, sino que en su momento Tangos, El exilio de Gardel, fue una película que a mí me conmovió mucho en lo personal porque, bueno, toda mi familia hemos vivido el exilio y el exilio fue parte de mi vida. Entonces, esa película y esas canciones, me acuerdo en la adolescencia y cuando se estrenó en los 80 fue muy importante. Y bueno, y por suerte ya a los 15 años yo sabía que quería estudiar cine, así que yo tuve suerte de estudiar justamente con Pino, un curso que él dio en el 94 que se llamaba de actuación para cine. En un momento pensé que iba a estar del otro lado de la cámara, quería ser actriz porque hacía teatro. Pero aprendiendo en ese curso tuve profesores increíbles como Billy Benish, que era un fotógrafo, un director de fotografía, y con directores de arte, charlas increíbles, y dije, no, che, yo quiero estar del otro lado. Así que terminé la secundaria y ya quería empezar a estudiar cine, y tuve la suerte de... No entré en Avellaneda, quedé ahí, me acuerdo. Quedé en el número 53, entraron creo hasta 51, una cosa así, quedé a dos lugares, no entré. Y para no perder más tiempo me anoté en el CIEVIC, que fue una escuela de cine en su tiempo que estuvo buena porque hubo profesores muy buenos. Tuve a Fontán de profesor, por ejemplo, a Gustavo Fontán, nada menos. Que además yo lo conocí de antes, de una experiencia que se hizo por la zona sur de la provincia de Buenos Aires, de donde él es también. Entonces, no sé, la verdad que igual aprendí trabajando, porque entré muy rápido a trabajar en cine. A los 19 años fui meritoria de la primera película que hice en ficción. Y entonces eso me permitió, primero fui meritoria de producción, después fui meritoria de cámara. Pero en esos años que se filmaba, como te decía, en 35, como las BL, con los pesos, que yo terminé esa película y pensé que iba a ser un rugby, ¿viste? Claro. Era mucho. Después ha habido y sigue habiendo excelentes mujeres foquistas y hay muchas mujeres en cámara, ¿no? Pero yo en ese tiempo, bueno, volví a la producción, después a la dirección, asistencia, ¿no? Obviamente, estamos hablando de eso. Y bueno, me formé mucho haciendo cine, después viendo, obviamente, hice cursos, terminé el CIEVIC, después gané una beca en la Fundación Carolina Casa de América con un guión de ficción que nunca pude filmar. Y ahí, bueno, retomé el amor y la pasión por el documental después de muchos años de hacer ficción, que no solo hice cine, sino también mucha publicidad. Y eso me fue haciendo sentir que estaba otra cosa. Y el documental ahí... Vuelvo, ¿no?, a ver documentales latinoamericanos, no solo todos los que hizo Pino en los 90, que fueron muy importantes también, sino todo lo que empezaba a recuperar en algún momento ya cuando yo estudiaba cine, como de Glaser, por ejemplo, Raimundo Glaser, y ahí es que dije, bueno, no, el documental es un universo impresionante, porque también es una ficción, o sea, es una ficción hecha de piezas de la realidad, ¿no? Pero es una ficción para mí también. Y entonces, ahí fue que se unieron dos pasiones para mí, ¿no? Porque yo siempre había estudiado historia, amo la historia y toda esta cuestión de mi familia me hizo siempre de tener debates históricos y tener la historia muy protagonista en la vida, ¿no? Mi papá es sociólogo, mi vieja es doctora en filosofía, mis abuelos mi abuelo es filósofo, historiador, entonces, qué sé yo, ¿de qué íbamos a hablar? Y bueno, entonces siempre dije, qué lindo, el documental me permitió eso, y ahí me sentí, a partir de que en 2008 empecé a hacer cosas en documentales, la verdad que me he sentido siempre muy feliz en este ámbito, me siento mucho más a gusto que con la ficción, eso me pasa a mí. Qué bueno. Bueno, justamente la pregunta que te iba a hacer, tal vez como para dar pie al próximo bloque, está relacionado justamente con lo que es la ficción y con lo que es documental. ¿Cómo es vos como productora, aparte de realizadora, y de haber pasado por tantos roles técnicos en ficción, hoy puntualmente, como tu rol de productora, cómo es producir un documental? Bueno, en el caso de Paisaje Épico fue muy difícil hacer esta película porque evidentemente necesitaba recursos. Hay otros documentales
que quizás pude tratar de hacerlos con menos recursos o que la postproducción me iba a demandar recursos y que los podía llegar a conseguir ahí. Pero en el paisaje no, porque el rodaje era caro. El rodaje era muy caro. Sí. Entonces ahí se me iba complicando la cosa. Y en el caso bueno, en particular fue eso, ¿no? Tratar de conseguir los recursos, los tenía que conseguir antes. No podía ir a eso de hoy voy filmando, viste, y vamos viendo, no había manera. Así que con Paisaje Épico eso me lo tomé muy en serio, lo sentí así. Y bueno, tuve suerte, gané la vía digital del Inca, ¿no? Obvio que con eso no lo íbamos a hacer. Y por suerte, en Ventana Sur, cuando todavía sucedía en Buenos Aires, que era tan importante para nosotros los realizadores independientes y pequeños productores también que eso existiera, me dio la posibilidad de conocer casualmente al que es el coproductor de la película, de José Zapata, de Galicia, y él le encantó el proyecto y ahí pudimos presentarle un fondo en Galicia, que ganó también, que fue lo que permitió hacer el acuerdo de coproducción y hacer la película. O sea, en este caso era necesario que fuese así para mí. Otros documentales hemos trabajado de otras maneras con mi amiga y socia María Laura Vázquez, que es directora de la Rebelión de las Flores. Hemos trabajado de otras maneras, digamos, ¿no? Con La Rebelión ella tuvo un camino igual muy largo, empezó con otra productora trabajando. Empezó también sola, en realidad, con Moira, trabajando. Después, a través del movimiento de mujeres del Buen Vivir, consiguieron unos subsidios para hacer un viaje a México en particular y ahí se firmaron otros materiales, ¿no? O sea, y después, cuando se encuentra ya conmigo, con tantas cosas, porque ya venía María Laura trabajando con Moira y con el movimiento hacía muchos años, ahí hicimos esa película. Pero lo que quiero decir, en ese caso sí se pudo con una vía digital terminar La Rebelión de las Flores, porque había todo un proceso anterior que había existido, ¿sí? Y que entonces la vía digital, además del rodaje específico que hubo que hacer, porque el reguionó todo, y se hizo con Moira, con el movimiento de mujeres, eso también. En ese caso sí se pudo terminar con el subsidio del Inca, ¿no? Pero porque tenía recursos de otro tema. O sea, yo siento algo que es muy importante entender cuando uno hace cine. Cada proyecto es único y irrepetible, como las personas. Sí. Eso te diría. Universos completamente distintos, ¿no? Sí, como decía Galeano, viste, todo un mar de fueguitos. Bueno, cada proyecto para mí es eso, un fueguito en sí mismo, un universo que hay que saber cuidar y que hay que saber hacer producción también es creativo, ¿no? Claro, sí. Es muy creativo. Y más en Argentina y en América Latina, ¿no? Pero quiero decir que cada proyecto realmente tiene su momento, su manera, y hay que saber encontrarle la vuelta. Y bueno, para mí, siempre como productora siento eso como un gran desafío. En el caso de esta película de Paisaje Épico, es claro para mí, fui todos los roles, ¿no? Fui guionista, fui productora de la película, soy la directora, pero en todos esos roles igual yo pedí asesoramiento. Y en el guión trabajé con Melina Terribili, que es una excelente directora, increíble también. Obviamente también tuve apoyo de María Laura Vázquez, que me dijo sus opiniones y cosas. Por supuesto, también en producción estuvo José Zapata, por suerte. Estuvo la directora de producción mendocina, Luli Salvo, que es un avión y que es una de las mejores personas en Cuyo para filmar en alta montaña porque se conoce todo. Es una vaquiana contemporánea, la Luli. Sí, entonces, quiero decir que también esto se hace en equipo, ¿no? Y también uno tiene que entender que ser parte de un equipo es eso, es tomar decisiones cuando uno está en el rol de director, obviamente, no te queda otra, y de productor también. Sí. Pero siempre en equipo, colectivamente, eso es lo lindo de hacer cine. Para mí es un trabajo colectivo y es lo que más destaco de este arte, como complejo y como hermoso. No, claro. Bueno, hermoso cierre de este bloque. Nos vamos un corte, dale. Ya volvemos. Bueno, quédate ahí prendido y prendida que ya volvemos con más Sin Negativo.
Muy bien, y continuamos acá en Cine Negativo, ya en el último bloque. Valeria, la verdad que es súper interesante todo lo que estamos hablando, de paisaje épico, de tu bisabuelo, bueno, tu trayectoria como documentalista, como cineasta. Pero bueno, ya hicimos un recorrido por todos los espacios y tiempos posibles que nos permite esta hora de programa. Para ir cerrando me gustaría, bueno, preguntarte y basarnos un poco más en el presente. ¿Qué opinás de todo lo que está pasando en el país? Lamentablemente capaz no nos va a alcanzar el programa, pero sí focalizarnos puntualmente en lo que está pasando en el INCAA. Sí, el año pasado, diciembre del año pasado, cumplíamos como Argentina 40 años de democracia, mientras asumía este nuevo presidente. Primero preguntarte qué rol crees que cumplió el cine, la cultura en general en estos 40 años de democracia. Y bueno, después pedirte una humilde opinión. ¿Qué pensás? ¿Por qué pensás que el gobierno ataca a los medios de comunicación? Sobre todo no a cualquier medio de comunicación, capaz a los medios de comunicación alternativos como el nuestro o los más populares. ¿Por qué ataca la cultura, el cine? Bueno, decía antes que el cine es un arte colectivo, ¿no? Y bueno, la cultura popular tiene eso, es colectiva también, como los medios alternativos, ustedes también lo hacen en forma colectiva. Y evidentemente este gobierno ataca todo lo colectivo, porque no lo quiere, lo dice claramente así el señor presidente, que lamentablemente tenemos, porque para mí es muy triste. Sí. Yo realmente considero que bueno, el rol del cine, cuando preguntas el rol del cine estos 40 años de democracia, es fundamental. Yo trabajé, hice una investigación para hacer un documental sonoro, podcast, sobre el rol del cine en la democracia en Argentina. Bueno. Justamente. Y bueno, justamente cuando uno investiga eso y se pone a ver, yo participé de una de esas películas, por suerte tuve la suerte de trabajar en Botín de Guerra de Coco Blaustein. Y tuve la suerte, lo digo, no solo porque el Coco fue un grande y también otro gran documentalista para recordar, sino también porque en el proceso de realización de esa película yo entendí lo que es la búsqueda de las abuelas en profundidad y también de sus hermanos, ¿no? Yo también tengo muchos amigos de hijos, participé alguna vez en hijos, fui parte de hijos y la verdad es que sé lo que es que te falta un hermano o una hermana, que te falte un nieto. Entonces, cuando desde el cine se puede ver, ¿no? Y en Botín de Guerra lo traía como ejemplo porque fue muy fuerte, porque justamente en ese tiempo uno de los músicos de Los Pericos recuperaba a su hermano. Qué loco, sí. ¿Sí? Y lo más loco de la historia de ellos dos, que a mí me parecía maravilloso verlos juntos, porque ellos ya estaban juntos y ya los veía ahí juntos, ¿no? Ya estaban conociéndose. Y era que su hermano había sido fan de Los Pericos, se veía todos los recitales de Los Pericos por todos lados, ¿viste? Antes de saber que su hermano era uno de los músicos. Bueno, entonces esas cosas, ¿no? Que te da el cine y que también la transmite a los demás, ¿no? Porque esa película termina con este hermoso recital que tuve la suerte de ser parte de la organización de Sin Cadenas, donde está cantando Cerati con Pedro Aznar, con Los Pericos mismos y todo, y que están las abuelas ahí. Y vos decís, bueno, eso es el cine, ¿no? Entonces, incluso puedo decir que en 1985, la última película que se hizo, que más allá de algunas cosas con las que quizás yo no coincido, ¿sí? Narrativamente hablamos de cuestiones mínimas, me parece una buena película para las nuevas generaciones que no vivieron, digamos, todo lo que significaron los años 90 y el 2001. Y yo considero que es muy importante porque, o sea, yo fui niña en los 80, ¿no? Y fui adolescente y joven, digamos, entre los 90 y el 2000. Y la verdad es que el cine creo que es la mayor herramienta que tiene nuestro país y cualquier país del mundo para conocer su historia y su hacer memoria. ¿Sí? Y por eso lo atacan. Eso es lo que considero yo, que esta es la razón clave. Además, hay algo que es una paradoja, que la dejo planteada simplemente porque ellos se dicen menemistas y llaman al menemismo, y sin embargo, fue Menem
quien sancionó la Ley Nacional de Cine, con la lucha, por supuesto, de personas muy importantes como Pino Solano, que tenemos mencionado, Sí. y otros grandes directores como Aristarain, ¿no? Pero se sancionó en el 94 nuestra Ley Nacional de Cine, fundamental para nuestra industria. Y Marvis volvió a poner darle vida al Festival de Cine Mar del Plata. Claro. Fue esa gestión. Entonces, si tanto los admiran, ¿por qué atacan eso? Bueno, ahí está la gran diferencia entre el anarcocapitalismo, ¿no? Y el peronismo menemista. Peronismo menemista que, bueno, ya eso es otro tema de nuestra historia, muy difícil para mí también, así que Sí. no sabría responder. Ahora, Pero digo, lo planteo como, qué loco, ¿no? Porque me decís eso, pero estás haciendo esto, o sea, estás destruyendo lo que los otros pusieron a funcionar. Sí. Que después hubo, por supuesto, muchas mejoras que vinieron en los 2000, obviamente. Pero lo que quiero decir es con esto, para terminar, es que, bueno, los cineastas han seguido filmando siempre, ¿sí? A pesar de todo lo que sea que nos hagan, vamos a tratar de seguir contando nuestras historias. En dictadura se desaparecieron a muchos directores por expresar sus ideas. Ahora en democracia también hemos tenido personas amenazadas y cosas que pasan, y bueno, y habrá que seguir luchando colectivamente, como decimos, para seguir haciendo películas de alguna manera. No sé. Eso es mi esperanza, de que el cine argentino unido funcione y que las asociaciones de cine no se pinchen, y que los que queremos seguir contando historias en el siglo XXI, que es el siglo del audiovisual además. Es como si en el siglo de la imprenta hubiesen dicho, che, no, prohibimos los libros, ya está. Cierren, no se van a escribir más libros, ¿viste? O sea, este es el siglo del audiovisual. Y los jóvenes, los niños, aprenden mucho desde el audiovisual. No hablar. Entonces, bueno, habría que reflexionar, ¿no? Ojalá pudieran reflexionar. No sé si son las personas que pueden reflexionar. Pero bueno. Nosotros tendremos que intentar seguir como podamos. Bueno, Valeria, súper importante e interesante escucharte. Muchísimas gracias por esa reflexión. Bueno, cerramos, ¿te parece? Contanos qué vas a compartir con la teleaudiencia, qué vamos a ver. Bueno, vamos a ver un trabajo que hice justamente cuando se fundaba la televisión digital abierta. Qué bueno. Que fue un unitario de 26 minutos que se llama Rostro y Filosofía de América Latina. Arturo Roig, historiador, filósofo e historiador de las ideas, que nada menos también fue mi abuelo, y que también nos dejó un legado importante, y quería, en el tiempo ese que pasé en Mendoza, bueno, ahí pudimos hacer esto, y bueno, ojalá si lo pueden ver, si lo pueden difundir de nuevo. Creo que es una manera de acercarse un poquito a algo que él plantea, que tiene que ver con su obra y que tiene que ver con algo que me dejó a mí muy fuerte marcado, que es esto que él decía, que era necesario seguir pensando cómo se logra una segunda independencia. Bueno, súper buenísimo. Valeria, te agradezco mucho en nombre de todos mis compañeros y compañeras que hacemos Barricada TV, que sostenemos este espacio de periodismo alternativo, que hacemos Cine Negativo, este programa cultural también, bancando el cine nacional. Muchísimas gracias de verdad por venir, por tu visita y por esta tan grata charla. Bueno, muchísimas gracias y sigan estando, nos necesitamos. Así va a ser, así va a ser. Bueno, damas y caballeros, pónganse cómodos, cómodas. Vamos a compartir con una duración de 26 minutos Rostro y Filosofía de América Latina, de la realizadora Valeria Roig. Con esto nosotros ya nos despedimos. Hasta la semana que viene. Quédate prendido y prendida al 32.1 de la TDA en Barricada TV, que tenemos mucho más para compartir con vos. Nos vemos la semana que viene.
lo que me decidió por la problemática latinoamericana fue concretamente un viaje a Europa, mi primer viaje que hice a Europa, el año 50, 1950. Lógicamente era estudiar la filosofía europea y era una especie de círculo que no tenía salida, ¿no? Para poder saber filosofía tenías que saber filosofía clásica. Para saber filosofía clásica había que saber la filosofía francesa que siguió a la clásica y así. Pero siempre el círculo estaba cerrado, ¿no? Y la problemática latinoamericana, en algún lado se la trataba, había interés, pero siempre y cuando eso tuviera que ver con lo económico, con lo político, en fin, etcétera, u otros conceptos así en materias que no eran filosóficas, porque partiendo de la base de que América Latina no estaba en condiciones de hacer filosofía siguiendo las pautas estrictas del filosofar académico. El caso es que cuando volvimos de ese viaje a Europa, y bueno, lo que me pareció a mí que era imprescindible pisar nuestro continente, pisar nuestra tierra y empezar a pensar lo nuestro, desde lo nuestro, y por supuesto con las herramientas que uno ya había recibido, pero también adecuando esas herramientas, porque ese es el otro problema. ¿Sí? Venían los estudiantes de Europa, todos con unas metodologías muy estrictas, muy fuertes, muy sólidas, que consideraban metodologías todas que llevaban a resultados positivos, pero no se daban cuenta que eran metodologías tan cerradas sobre la problemática misma de lo que en Europa llaman Occidente, equivocadamente por supuesto, que no permite ver el resto del mundo. Bueno, en fin, en pocas palabras, la necesidad de pensar o ejercer el pensamiento con todas las técnicas de pensamiento que existen, con todas las exigencias técnicas del pensar académico, ¿no es cierto?, pero aplicadas a otra realidad y vista y desde otra realidad, a otra realidad desde otra realidad. Pensar nuestras cosas, concretamente, nuestras cosas. Ahora, que me pueden ayudar todos los filósofos del mundo, pero por supuesto, desde los antiguos orientales hasta los actuales filósofos son útiles, sirven, prestan servicio, ayudan a pensar, pero siempre y cuando seamos capaces de pensar desde nosotros. En esa época, ese último año 76, marca una fecha de una diáspora familiar que luego no logramos nunca revertir. Era muy duro porque mucha gente no se daba cuenta de las cosas que pasaban. Entonces uno no podía hablar con muchísima gente, salvo con los compañeros más cercanos de militancia que sí sabían qué pasaba, pero en general muchísima gente desconocía, y mismo la familia. Esto era una cosa bastante difícil porque no podíamos decir nada. Y en el año 75 ya lo amenazan de muerte al abuelo, a mi papá. Y bueno, y él además lo dejan cesante en la universidad en julio del año 75, con lo cual se queda sin trabajo. Bueno, una situación realmente caótica, no solamente a él, a muchísimos otros también, ¿verdad? Así que bueno, esa fue la situación y esto terminó, por supuesto, en el exilio. Mi padre primero, él se va en febrero del año 76, antes del golpe. ¿Por qué antes del golpe?
porque en realidad la AAA ya operaba abiertamente todo el 75 e incluso creo que fines del 74, pero en Mendoza abiertamente en el 75, y como él había sido uno de los promotores de grandes cambios en la cuestión pedagógica de la universidad, aboliendo el sistema de cátedras, entonces el fastidio que le tenían era notable. Es decir, él no era peronista, pero él colabora con en la época de Cámpora como secretario general de la universidad con el ingeniero Carretero. Conozco a Arturo desde hace mucho tiempo porque cuando yo ingresé en la facultad, él fue mi profesor de filosofía antigua. Cuando él se hizo cargo del seminario de licenciatura, implementó como tema de esos seminarios los estudios de filosofía latinoamericana. A mí me tocó cursarlo en el año 73, me parece 74. Fue el último año que él dictó esos seminarios, pero también fue para mí una experiencia muy importante porque yo fui una de las pocas personas que pudo terminar su tesis de licenciatura antes de que él se tuviera que ir del país. Bueno, y eso dejó un vacío muy grande porque se fue él y se fueron muchos de los profesores que nosotros habíamos tenido, de los buenos profesores que habíamos tenido, y la verdad que fue como quedarnos recién egresados y sin un maestro, ¿no? Sin maestros para poder seguir en líneas de investigación o para poder continuar distintos tipos de trabajo. Así que sí, yo por lo menos viví esa etapa como un vacío importante. Y el papi, una cosa que siempre dijo es, a Europa no, nos vamos a quedar en Latinoamérica. ¿Por qué? Y bueno, porque esta es nuestra tierra y si hay algo que cambiar es acá y no es en Europa. Bueno, el Ecuador es un país con el que creo que todos sentimos una gratitud muy particular, un cariño muy particular. Recuerdo que cuando yo regresé en el año 85, no me quería regresar a Argentina. En el fondo tenía una pena de dejar el Ecuador. Bueno, nacieron Valeria, vos, nació Celeste, es decir, nos afincamos, nos encariñamos y el papi construyó ahí un trabajo intelectual muy importante. Porque cuando nosotros llegamos, un poco el Centro de Estudios Latinoamericanos, que él dirigió y también dirigió una colección muy importante del Banco Central de Pensamiento Ecuatoriano, que fue la primera colección de pensamiento ecuatoriano. Entonces él se metió de lleno, se entusiasmó, sobre todo en demostrarle a los ecuatorianos que ellos sí tenían filosofía. Porque ellos poco decían, bueno, acá no hemos tenido nada, o sea, solo historia de las ideas. Y él dice, no, pero un momento, a través de la historia de las ideas también se hace filosofía. Entonces, bueno, él toma esto y genera una escuela de gente que hasta el día de hoy lo aprecian tanto, ¿no? América, nuestra América, tiene sus grandes hombres, sus grandes pensadores, que justamente se han planteado todos estos problemas y que se los han planteado muy seriamente, ¿no? Por de pronto la expresión nuestra América es una expresión que la puso de moda, la inventó, la creó y la puso en práctica como concepto categorial fundamental para señalar nuestra realidad americana. Nuestra América es una expresión de José Martí. Y José Martí, es indiscutible, sigue siendo uno de los más grandes pensadores que ha tenido América. Lamentablemente, como siempre, los pensadores que vienen importados como pensadores natos, generados por aquel occidente que mencionábamos hace un rato, lo han olvidado, lo han tapado, lo han ignorado, pero sucede que Martí es indiscutiblemente uno de los grandes pensadores de nuestra realidad. Cuando él quiso hablar de nuestra América,
dijo, bueno, voy a hablar de América Latina. Y dijo, no, América Latina no voy a hablar porque no solamente somos latinos, también somos indios. Y efectivamente, bueno, ahora imagínense ustedes, con el crecimiento de la población indígena, el mundo quichua, por ejemplo, ya pasó los 80 millones de habitantes. Es un mundo gigantesco. Vamos a seguir hablando de América Latina cuando ellos no son latinos. No son latinos, son indios. Tienen una tradición, tienen un lenguaje que es común con las otras comunidades indígenas de todo el continente y que los diferencia, les da personalidad, les permite expresarse en profundidad, por supuesto. Entonces dice Martí, bueno, en lugar de decir América Latina, vamos a decir nuestra América. ¿Qué es nuestra América? Bueno, nuestra América es una América en donde impera la unidad, o mejor dicho, tendría que imperar la unidad. Hay cierta unidad a pesar de todo, y al mismo tiempo debemos defender la diversidad, es decir, la conjunción de unidad y diversidad. Nuestra América es un continente, es un conjunto de naciones, es un conjunto de pueblos que se entienden en un idioma que es el idioma de los conquistadores españoles, pero también se entienden en otras lenguas, entre ellos, y que todos tenemos la obligación de entendernos entre todos de alguna manera para poder llegar a alcanzar esa unidad a la cual se refería José Martí. El problema de la existencia, no existencia de una filosofía latinoamericana empieza a plantearse en el siglo XX y fue, yo creo que muy importante en esto la obra de José Gaos. Yo creo que ese fue un primer momento interesante que dio lugar, fue muy fértil, fueron muy fértiles estos seminarios porque dieron lugar a estudios sumamente interesantes en el terreno de la historia de las ideas, ¿no? De esos seminarios participaba, por ejemplo, Leopoldo Sea, Augusto Salazar Bondi, en fin, los que iniciaron luego una tarea importante de recuperación de la historia de las ideas en sus propios países. Yo creo que Arturo también pasó por esos seminarios, o al menos tuvo una gran cercanía con Leopoldo Sea en algún momento. Lo interesante fue, en el caso de Arturo, y esa es la importancia que tiene teoría y crítica, que toda esta movida del estudio de la historia de las ideas tenía la base, como base teórica, los elementos procedentes del historicismo, del circunstancialismo de Ortega y Gasset. Y sin embargo, la revisión de esos supuestos y la incorporación de elementos procedentes de otras tradiciones de pensamiento, incluso del mismo giro lingüístico, aparecen incorporados de una manera muy original y muy potente como teoría y como metodología para el estudio de las ideas en teoría y crítica. Uno de los aportes fundamentales que es muy importante de ese texto es la idea esta del a priori antropológico, ¿no? Que es planteado por Arturo no como un sujeto racional, la idea clásica de la filosofía moderna, sino como un sujeto empírico. Y esto de hablar de un sujeto empírico es ya una transformación, ¿no? Mueve el piso, digamos, en muchos sentidos, en el ámbito de los estudios filosóficos, porque se trata de un sujeto que está inmerso en una sociedad, en una historia determinada, y es desde allí desde donde
trabaja y piensa. Entonces esto permite una ampliación, no solo del método, sino también del modo de encarar la filosofía, porque entonces uno puede leer filosóficamente los textos de, qué sé yo, de Simón Bolívar, los textos, las correspondencias de San Martín, por ejemplo, los textos de Martí, en fin, de figuras importantísimas del pensamiento latinoamericano que no han sido propiamente filósofos, ¿no? Pero que sí han pensado su realidad y la han pensado profundamente y la han pensado con categorías filosóficas. Entonces, eso abre las posibilidades para encarar el estudio filosófico de nuestras ideas o el estudio de nuestras ideas filosóficas y no filosóficas. Creo que el papi siempre quiso volver. Creo que él siempre quiso volver. Sentía que acá había algo que completar, ¿no? Que teníamos que, de alguna manera, neutralizar esos años terribles de la dictadura y construir algo. Y que eso lo tenía que construir acá. Porque de hecho vos fíjate que el papi regresa a los 63 años. Que otro hubiera dicho, bueno, ya estoy por jubilarme, ¿no? Me dedico a escribir tranquilo mis cosas. Y él no. O sea, él dijo, no, yo acá tengo una posibilidad de crear una escuela, de crear un grupo de gente, sobre todo cuando él entra al CONICET como investigador, en donde fue también director del CONICET Regional acá de Mendoza, pero bueno, en su trabajo como investigador formó toda una camada de gente que yo entiendo que no existe en ninguna otra parte de la Argentina, tantos especialistas en filosofía latinoamericana como en Mendoza. Y esa tarea él la construyó a partir de los 63 años, cuando cualquiera hubiera dicho, bueno, ahora ya es momento de descansar, él dijo, esta es la mejor oportunidad para seguir construyendo y desandar esos años terribles, ¿no? Cuando yo pude regresar a la facultad con la apertura democrática, la sensación que tuvo fue de silencio, ¿no? Uno andaba por los pasillos y reinaba el silencio y la distancia entre el profesor y el alumno era inconmensurable. Y bueno, yo volví como becaria y prácticamente no tenía con quién dialogar. Fue muy duro al principio, hasta que fue reincorporado Arturo. Los 2 años que él estuvo hasta que se jubiló en la facultad fueron muy importantes porque movilizó muchas inquietudes y muchas líneas de investigación, reunió gente para elaborar proyectos de investigación. Varias personas consiguieron becas y ingresaron en la investigación en CONICET o en la misma universidad a partir de estos ámbitos de discusión y de investigación que él pudo promover, y en general en relación con la filosofía latinoamericana o con espacios filosóficos que no habían sido transitados durante muchos años dentro de la universidad. Después de la entrevista entre San Martín y Bolívar, Bolívar va a avanzar hacia Lima, va a recibir la bandera peruana y con esa bandera Bolívar y Sucre van a dar la famosa batalla de Ayacucho, ¿no? Que es la batalla final de ese proceso independentista. Bueno, son todos fenómenos muy grandes que solamente grandes hombres con grandes visiones de la realidad, que tenían conocimiento de la unidad necesaria de nuestros países y que ansiaban al mismo tiempo el respeto de la diversidad de los países, ¿no? Por eso San Martín no tiene inconveniente en ir cambiando de bandera, está respetando diversidades, ¿no? Y él lucha con la bandera chilena. No era una traición a la bandera argentina, ni era una traición a la bandera posterior peruana, no. Era simplemente el reconocimiento de la diversidad
la necesidad de la lucha por la diversidad, para mantener la diversidad y al mismo tiempo la unidad. Los países americanos nuestros, nuestraamericanos, como dice Horacio Ceruti, no supieron alcanzar niveles importantes de unidad, salvo etapas o momentos excepcionales, ¿no? Todos esos fenómenos no son extraños de ninguna manera a los intereses económicos y financieros internacionales. Todo esto hizo que la independencia que se dieron los países hispanoamericanos alrededor del año entre el 10 y el 20, ¿no es cierto?, quedara prácticamente obstaculizada totalmente. En pocas palabras, un proceso muy oscuro, muy complejo, muy duro, muy difícil, con mucha muerte, con muchas desgracias, inclusive con miseria, etcétera, porque no tenían ningún empacho en empobrecer la población con tal de extraer sus intereses. No son ellos los que lo van a combatir. Tenemos que ser nosotros mismos quienes tomemos conciencia de esos problemas y los encaremos valientemente, con fuerza, con vigor, con justicia además, con justicia, porque hay que ser justo aún con los injustos, ¿no? ¿No es cierto? La situación es esa. Vamos directamente a lo que yo llamé hace un tiempo la necesidad de una segunda independencia. Tendríamos que avanzar hacia una segunda independencia. Tendríamos que postularla, tendríamos que formularla, tendríamos que decir cuáles son los objetivos que tiene que tener la segunda independencia. Y de alguna manera van saliendo, se van perfilando esos elementos. Se van perfilando porque el propio deseo de que el país tenga una autonomía respecto de qué va a hacer con sus tierras, qué va a hacer con su gente, qué va a hacer con la educación, qué va a hacer con esto y con lo otro, eso obliga necesariamente a que el pueblo, la gente, todos nosotros, nos veamos obligados a plantearnos qué tenemos que hacer para alcanzar la segunda independencia. Makes you wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world